Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. A mí y a mi familia nos encanta salir los fines de semana. Antes era diferente. La distancia y lo pesado del camino ponían a uno a pensarlo 2 veces. Ahora con la intervención de la Plaza de la Bandera y las circunvalaciones, todo fluye. Hay luz, señales y seguridad por todo el camino. Porque cuando el viaje se hace fácil, llegar donde tu gente se disfruta más. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Trabajo en una zona franca y a veces me toca volver de noche a casa. Antes, con esa carretera oscura, yo venía con el corazón en la boca. Ahora no. Voy en una vía iluminada y con el 511, si pasa algo, esa gente resuelve de una vez. Llego a mi casa tranquila, porque el camino siempre me cuida. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otro espacio para poner su caridad en las manos de los salesianos, formando jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, hoy, en la madrugada de hoy, fuimos sorprendidos, muchos amigos, familiares, de un hombre que acaba de fallecer, un hombre bueno, una persona que nos aflige, a la familia y a los amigos nos sentimos afligidos. Y sigue esa poda severa de buenas ramas de la población nuestra, ese hachazo inexorable de la muerte que derriba a los árboles más poderosos, como se dice, y nuestras ramas también, fuertes ramas de los árboles. Bueno, poda severa. Una persona como Tony Guillén, Antonio Rafael Guillén Marmolejos, Tony Guillén,
Tony falleció hoy, un hombre, repito, bueno, y que a mí me favoreció la familiaridad con la familia Guillén, porque Tony, tío abuelo de la esposa de mi hijo Manuel, y hermano del doctor Rafael Guillén Marmolejos, y de Cristian, su otra hermana, su única hermana. Tony, nos duele esa ausencia porque fue un dilecto amigo mío, siempre jovial, con esas energías, esos saludos tan efusivos de Tony. Fue una espléndida amistad ser amigo de Tony Guillén. Tony falleció, repito, en la madrugada de hoy. Mañana, desde las 9 de la mañana, se va a comenzar el funeral de él, el velatorio será en el cementerio Puerta del Cielo desde las 9 de la mañana. A las 2 de la tarde habrá una misa de cuerpo presente y a las 3 será su enterramiento. Tony, su esposa Mercedes María Sagredo y Laura, su hija. Mis condolencias a ella, personas, repito, muy ligadas con nosotros en la familia. Y toda la familia está muy afligida, esa es la verdad. Doctor Guillén, cardiólogo conocido de la Sociedad Nacional y de la capital, el doctor Guillén, y Tony, que fue un ingeniero electromecánico, trabajador incansable y excelente ingeniero electromecánico distinguido en el país. Entonces, yo me voy a permitirle una semblanza que escribe la familia, su esposa Mercedes María y su hija Laura, muy sentida, sentidísima, yo diría. Vamos a leerlo a Tony. Fue un hombre lleno de vida, que amaba profundamente a su familia y a sus amigos. Total, ¿verdad? Trabajó con dedicación y esfuerzo, siendo reconocido por su labor. Pero más que nada, su mayor orgullo y amor siempre fuimos nosotras y su familia. Y esa es la verdad. Tony fue, como se dice, un espléndido amigo. Yo gocé esa amistad de Tony Guillén, porque la verdad que uno conoce gente sana, y Tony era un hombre sano, de verdad. Qué personalidad, qué jovialidad, qué sencillez, Dios mío. Pero es la realidad que tenemos que aceptar. Repito, ese hachazo inexorable de la muerte que le sorprende a uno también. Y derriba los árboles más poderosos. Lamentamos muchísimo esa poda severa que nos ha sometido con la desaparición, el fallecimiento de Tony. La naturaleza es dura, pero es Dios. Y tenemos que aceptar esa realidad. Mis condolencias a toda la familia Guillén Marmolejos Sagredo, porque se ha perdido una persona, se ha fallecido una persona de exquisita amistad. Lo confieso, así, con ese tono de sentimiento, porque uno se siente afligido cuando uno pierde amistades como esa. Que en paz descanse Tony Guillén Marmolejo, un caballero de este país, así es, y del mundo. Bueno, entonces
vamos a seguir porque la vida... Pero voy a repetir, mañana en Puerta del Cielo a las 9 de la mañana se va a presentar el cadáver de Tony. A las 2 de la tarde habrá una misa de cuerpo insepulto y a las 3 de la tarde se va a inhumar el cadáver de Tony Guillén Marmolejo. Que en paz descanse esa alma, que Dios acoja a Tony, que me lo coloque al lado, a la derecha de él, a su diestra ahí. Porque hombre como ese, señores, gente tan buena y tan sana, con esa amplia sonrisa latina de Tony Guillén. Bueno, repito, fue una espléndida amistad con Tony Guillén. Esa es así, eso es así. Bueno, entonces, vamos a ver, señores, ese caso, Estados Unidos es un país que no es nuevo. Esos atentados contra presidentes no son nuevos, magnicidios. Nosotros hemos hablado muchísimo de eso aquí, hasta he citado un libro que tengo de los magnicidios en los Estados Unidos y siempre, desde que Donald Trump llegó a la presidencia, he hecho ese símil con un presidente asesinado de Estados Unidos que fue William McKinley. 1898 fue el presidente, pero lo mataron en 1901, fue asesinado. Y es cuando su vice, Theodore Roosevelt, asume la presidencia de los Estados Unidos por la muerte de McKinley. McKinley fue, he dicho yo aquí, el modelo de Donald Trump, porque aplicó los mismos métodos que está aplicando Donald Trump. Eso eran de William McKinley. Por ejemplo, William McKinley decía que él era un hombre de paz, pero fue que armó la guerra contra España, en Cuba y en todos los mares, porque España perdió Filipinas, perdió Guam, perdió Puerto Rico y Cuba quedó bajo el dominio de los Estados Unidos. Pero era William McKinley, el presidente, pero era un pacifista, según él, pero invadía y habría guerras. Pero también fue un hombre que se le llamó el presidente de los aranceles, porque hizo lo mismo que Trump. Pedía aranceles hasta de un 50% e incluso pidió asumir a Canadá en aquella época. Es decir, Donald Trump es un calco, he dicho yo aquí, de William McKinley. Pero uno no hace vaticinio como si fuéramos una especie de oráculo. Pero dijimos aquí, desde antes de Donald Trump asumir la presidencia, si gana, decíamos nosotros, habrá atentados contra Donald Trump. Porque es que Donald Trump no tiene freno. Entonces, si usted no tiene freno, un presidente que dice, se insulta y hace de todo allí, no le crea a nadie y solo él es el que tiene la razón en todo. Entonces, va a haber problema. Yo decía más, yo decía que podía salir un nacionalista ucraniano que sintiera la traición de Estados Unidos a Ucrania, porque Ucrania se firmó un pacto en Minsk, la capital de Bielorrusia, siendo Bill Clinton presidente de los Estados Unidos, para proteger a Ucrania de que Ucrania iba a entregar sus armas nucleares con fines de que Rusia nunca intentara atacarla y que si la atacaba tenía a Occidente, principalmente Estados Unidos, como garantía de defender a Ucrania. Pero Donald Trump lo que ha hecho es caso omiso a todo aquello. No respeta acuerdos. Hemos dicho que no respeta ni contratos ni nada, no respeta tratados. Es un hombre dinamitero y que crea la estampida. Ahí están todos los resultados. Hoy Europa está alejada de Estados Unidos de tal forma que el ministro o el jefe del Pentágono se atreve a decir: Europa debería empezar a hablar menos. Es decir, ¿cómo es posible que una alianza como esa contra Rusia y China, el comunismo internacional,
Se forma esa alianza de proteger a Europa y a Estados Unidos al mismo tiempo, porque la posesión y las bases norteamericanas hay que protegerlas. Porque las bases norteamericanas también no están, las que están en España no están para defender a España, están para defender esos mares por donde pasa la flota norteamericana y tiene que estar cuidada todos aquellos barcos y todos aquellos, ¿cómo se llaman? Los portaaviones enormes de Estados Unidos y sus bases aéreas y todo. Estados Unidos vigila esos mares, pero no es que la base de Rota es para cuidar a España, como piensa Donald Trump, o para cuidar a Europa, no necesariamente, para cuidar esos mares estratégicos, o para cuidar, por ejemplo, el canal de Suez, que es una área estratégica para cualquier hiperpotencia como Estados Unidos. Pero Donald Trump ve eso como que, bueno, es a España, que yo tengo esa base allí, Estados Unidos va a proteger a España. No, España cede el terreno y le interesa que estén las bases porque generan mucho gasto. Pero ellos lo que están es cuidando esos mares, esas bases, igual que las bases inglesas. Entonces, no es solamente para cuidar a Europa, que Estados Unidos esté en Europa, como piensan esta gente. Entonces, ese gabinete de Donald Trump y sus íntimos, él le ha vendido la idea de que Europa es enemiga de Estados Unidos. Hoy, fíjense cómo está Irán, que va a esa guerra con Estados Unidos. ¿Dónde está? En Moscú, porque su aliado es Putin. Por eso que yo he dicho, ¿para quiénes son las armas de Estados Unidos? ¿Para luchar contra quién? ¿Contra Europa? ¿Contra Alemania? ¿O para luchar contra Francia? ¿O contra Inglaterra? No es para luchar contra Putin o Rusia o China. Es para eso que son las armas norteamericanas. Porque ¿qué hace Estados Unidos con escribir armas para atacar a Gran Bretaña, por ejemplo, la madre patria de ellos? Eso es un absurdo. Solamente por la mente de un Donald Trump o de un ese jefe del Pentágono podría pasar una absurdidad como esta. ¿Cómo es que Estados Unidos va a abrir guerra contra Holanda? Pregunto yo. O contra Dinamarca, porque le quiero quitar a Groenlandia, déjame atacar a Dinamarca. Pero es que eso es un absurdo, una cosa que eso no lo puede pensar nadie con buen juicio. Pero en Estados Unidos, en el Pentágono de Trump, se ha pensado todo aquello. Hoy tenemos una guerra que ni es guerra ni es paz. Ahora no hay ni guerra ni paz. Todo es un limbo. Una guerra donde Estados Unidos comenzó la guerra y ahora no se sabe cómo terminar la guerra. Ese es otro lío. Tiene ahí ese lío. Pues bien, toda esa política de Donald Trump, arancelaria y dinamitera y negacionista, todo eso ha creado ese odio en Estados Unidos. Que aparezcan gente de este tipo, muchísimo loco, un país donde las armas andan, puede ser. Y están pasando las cosas, 3 años de Trump y van 3 atentados, que ya se ponen hasta en duda. El New York Times pone en duda el atentado y algunos youtubers de esto y algunos comentaristas de televisión en los Estados Unidos ponen en duda, porque ¿cómo es posible que a una cena como esa, señores? Ese hotel, ese es un hotel enorme en Washington, eso es lo más grande, que yo creo que ese es el hotel más grande del mundo. No puede haber un hotel más grande que ese de tantas habitaciones que tiene. El Hilton creo que, no me acuerdo cómo que se llama. Entonces, ¿cómo es posible que este señor entre a un evento donde hay centenares de periodistas de todos los medios, funcionarios, todo el funcionariado del gobierno, sentado allí, el presidente de los Estados Unidos, y entre este loco, cargado de armas y tirando tiros? Pero ¿y cómo es posible? ¿Y si hubiera entrado un musulmán? Señores, ahí hubiera entrado un musulmán forrado de bomba, con un cordón, como ese, un cinturón de estos explosivos. ¿Usted se imagina que un musulmán de esos que aparecen por miles, que van y se suicidan allí? ¿Usted se imagina la masacre? Un hombre con una cargado de bomba que le hubiera llegado cerca del presidente Trump. Eso hubiera sido una locura.
Hoy eso fue una locura en Washington. Cómo ese hombre, por donde él mismo se burlaba del servicio secreto que cuida al presidente y a todos los funcionarios. Por un lado el vicepresidente lo sacaron por un lado y yo creo que lo sacaron primero al vice que a Trump. La verdad es que eso es una locura. Aquel atentado de la oreja, Donald Trump, yo no le veo, es que no se le nota nada. Óigame, a uno una bala le pasa silbando por ahí, solamente el calor de esa bala le deja una manchita a uno, algo le deja a uno. Un hombre rojo como es Trump, y que esa bala le rozó y le dejó sangre. Y yo recuerdo que siendo muchachito, como dicen, un compañerito mío me dio una mordida a mí en una oreja de esa, que yo ni me acuerdo cuál fue, la izquierda o la derecha. Y me dio una mordida, señores, y yo estaba un niño. Y todavía yo tengo esa marca por ahí, de esa mordida que me dio ese muchacho esa vez. Y eso fue sangre tupida de verdad la que yo boté por aquí. Y eso me quedó esa marca porque eso no se borra. Pero a Trump no se le nota nada de esa bala. Uno no sabe porque es que ahí hay tantos trucos. En ese Estados Unidos con Donald Trump y todas tantas cosas que se dicen y se hablan, y eso es una inestabilidad que hay ahí verdaderamente de manicomio. 30 generales y grandes jerarcas del Pentágono han sido despedidos por un hombre que es un hombre desconocido en los Estados Unidos. Como, diríamos, como estratega o como militar de alto rango, o un político de alto vuelo en Washington. Ese señor Hesse, un hombre que era un presentador de la Fox News. Y ese señor lo nombra jefe de Pentágono y hasta al general George, jefe de cuántas estrellas, jefe de Estado Mayor de 30 generales y todavía el último a Phelan, John Phelan, amigo íntimo y multimillonario, amigo de Donald Trump, secretario de Marina en los Estados Unidos. Lo hizo saltar del cargo también. Es decir, ¿cómo se puede estabilizar un régimen que haya despedido o se hayan ido funcionarios de todos los niveles, como veo yo en este recuadro? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 17, 18 personas han abandonado los cargos, pero cargos mayores en el Pentágono. Es decir, generales y almirantes de todos los tipos. Y ese señor Phelan, amigo íntimo de Donald Trump. Entonces, no, eso no anda bien, señores. Un gabinete, ¿cuántos han salido del gabinete? Una inestabilidad total en Washington. Vamos a una breve pausa y regresamos. Antes, había lugares donde llegar era un reto, que el vehículo aguantara y que el camino no se hiciera eterno. Hoy, el gobierno de la República Dominicana sigue avanzando. Muchas obras ya están listas y las que vienen siguen cambiando el país. Porque una carretera es más que asfalto, varilla y cemento. Es trabajo, es oportunidad, es una promesa cumplida. Es llegar seguro, con vías bien iluminadas, asistencia 24/7 a través del 511 y obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas, más tiempo donde quieres estar. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Antes, yo salía con mi camioneta cargada y llegaba por la mitad. Perdía muchísimo tiempo. Hoy, esta carretera lo cambió todo. Entrego a tiempo, mi producto llega nítido. Y mi negocio no para de crecer, porque no solo es vender más,
es volver a mi casa tranquilo. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, la verdad que yo no sé si es que no se toma nota, los funcionarios públicos no toman nota de los errores pasados, de hechos o acontecimientos pasados. Pues viendo yo este caso del señor ministro de Educación Superior, una señora lo acusa de violencia familiar y bueno, eso es muy grave. Pero yo recuerdo que al principio del gobierno, y por eso digo, ¿qué va a pasar con este señor ahora? Porque a Leonardo Faña, agrónomo, y que prácticamente lo mandaron como al ostracismo. Leonardo Faña es un agrónomo ya veterano, y siempre con militancia PRDista y PRMista. Diríamos sin intermitencia, es un hombre de su partido y un técnico que tiene su experiencia de trabajo. El hombre, el presidente lo nombró director de Reforma Agraria, pero le levantaron un expediente ahí, después la señora, y que se retractó y que no fue así, pero mientras tanto el hombre lo cancelaron del cargo por insinuaciones sexuales, se le acusó. Bien, pero esto es más grave. Y el señor Santos va a correr la misma suerte de Leonardo Faña, quién sabe. Vamos a ver cómo va a reaccionar el presidente, porque esta acusación es más grave que la de Faña. Que incluso, repito, la señora creo que al final se retractó y dijo que no había sido verdad y qué sé yo, pero mientras tanto se quedó Faña fuera del cargo esa vez. Así que vamos a ver qué va a pasar con esta señora que hizo esa denuncia y el ministro de Educación Superior. Oigan esto, con la ética que hay que cargar con el desempeño de ese ministerio. Pero ojalá el señor Santos salga bien librado de eso, porque eso es muy delicado. Y hay casos que son ahí, que se han tratado en la justicia, que son muy llamativos, graves desde el punto de vista del funcionario público, del nivel de él, indiscutiblemente. Bueno, entonces, el gobierno, la verdad es que hay unas protestas ahí en el nordeste, en la provincia de Duarte, Salcedo, esas provincias están reveladas por obras, falta de obras o incumplimiento de las promesas de obras y de acciones públicas que no se han tomado. Un pliego amplio de peticiones. Pero también hay huelga por Espaillá, en Moca, hay huelga, creo que en Navarrete o en Licey también. Todos esos pueblos se unen a eso. San Juan de la Maguana en huelga también.
Entonces, la semana pasada hubo muchas protestas también de comunidades y asociaciones de ecologistas y gente que defiende los recursos naturales en la zona, preocupados por las exploraciones de la cordillera septentrional. Entonces nosotros decíamos, pero ¿y por qué Energía y Minas y Medio Ambiente han creado esta especie, ahora esta contrarrevolución, diría yo, rural y ecológica, que le han creado al gobierno estos dos ministerios, concediendo exploraciones para después tenerle problemas al gobierno que venga o al que está? Ahí andan esas poblaciones rebeladas y se unen juntos, se unen, esas protestas se unen, se consustancian una con otra, porque entonces el que está en protesta por los problemas ecológicos se une a los problemas sociales de las demandas que tienen las comunidades o esos grupos populares. Entonces San Juan de la Maguana también está rebelado porque el gobierno quiere forzar la explotación del oro de golpe. Como si San Juan de la Maguana, ahora los auríferos, vamos a llamarle así, ahora resulta que San Juan de la Maguana, la salvación de San Juan es el oro del romero. Yo entendía que la salvación de San Juan era la agricultura, porque ahí cuando se llegó al gobierno del 66, se sabía que en San Juan se necesitaba un canal, aunque fuera temporero, como se pasó con el José Joaquín Puello, pero que luego había que construir una presa en Sabaneta y que había que luego construir la presa de Villarpando y la presa de Sabana Yegua y hacer y conformar todo ese complejo hidráulico con el canal Yaque del Surazo y sus ramales. Y todo ese complejo fue diseñado sin préstamos de la bóveda extranjera. Ahora resulta que San Juan de la Maguana, después que este país debe 80.000 millones de dólares, San Juan no puede racionalizar el uso de su agua para mejor y eficientizar la producción agropecuaria, con sus riegos por goteo, microaspersión, etc. Debe este país 80.000 millones de dólares. Pero San Juan, para poder salvar a San Juan, tiene que explotarse el oro. Usted ve en contradicción como esta, unos gobiernos que toman préstamos, como se dice, bueno, a borbotones, como si fueran árganas que le mandan el dinero. Entonces, ahora los auríferos o los mineros, los promineros, que en este país dicen que dormimos con una riqueza en la almohada, debajo de la almohada, y que no nos atrevemos a explotarla. Porque yo soy de los que me inscribo en metales o agua. Y yo prefiero el agua y no los metales. Porque van uno va ligado con el otro, porque están atrapados en los mismos órganos. Esos órganos o esa base geológica que tiene República Dominicana en sus montañas. Bonao va a morir si no explotan a Miranda. ¿Se murió Bonao? Eso es lo que quieren, que San Juan se muera también. ¿Va a morir San Juan? No es verdad que va a morir San Juan. San Juan lo que necesita es que le inviertan ahora esos 80.000 millones de dólares para nada que se han tomado en este país, para darle luz a todo el mundo, para dar dinero, dádivas y regalar miserias y de todo. Ahora para las inversiones que se necesitan, ahí no hay dinero. Ahora sí es con el oro que nos va a salvar. No, lo que a San Juan lo hubiera salvado es su valle y toda esa obra de infraestructura agrícola o hidráulica. Entonces ahí todo lo que se hizo en San Juan, carreteras, canales de riego, acueductos rurales, electrificación de los pueblos y rural, caminos vecinales, escuelas, hospitales y clínicas. Todo eso se construyó con recursos propios. Ahora, después de esta fiesta, después de esta parranda en este país, ahora los políticos vienen y le dicen que si no explotamos el oro, San Juan no puede salir a camino.
igual que Sánchez Ramírez. Y ha salido Sánchez Ramírez con todo su oro cedido a la Barrigol. ¿Dónde están? Ahora Barrigol dirá, bueno, yo he pagado mis impuestos. Problema si ustedes se lo beben y lo parrandean. Tendrían hasta razón. Porque ellos dirán, bueno, nosotros explotamos el oro bajo este contrato y mire, le entregamos a ustedes X. El problema de ustedes se han gastado el dinero en una parranda. Eso no es mi culpa. Tendrán la razón. Entonces, el gobierno fue al Nordeste, entrega obras, que no sé, porque también la anuncian como construcción de carretera. Incluso el presidente, en tono adánico, vuelve al adanismo. Nadie antes había hecho tanta carretera como nosotros. Pero ¿se construyen carreteras o se pavimentan carreteras? Porque son dos términos distintos. Construir una carretera es hacer una carretera. Es decir, perdón, trazar el eje y abrir la trocha y hacer los taludes y todo. Pero aquí se está construyendo carretera cuando usted le tire el asfalto a una carretera. Oye, eso es construir una carretera, eso es pavimentar una carretera. Ahora, si la carretera San Francisco de Macorís-Nagua ha sido repavimentada, cosa que estaría muy bien, que el gobierno ayer inauguró esa pavimentación, pues la carretera es tan vieja como los americanos aquí, yo creo, cuando vinieron al país. Pero se presenta aquello como que nadie ha construido tanta carretera. Decía el gobierno, cosa que no es verdad. Pero la carretera, nada de esa carretera han sido construidas. Pueden ser pavimentadas. Eso es otra cosa. Usted pavimenta una carretera que incluso muchas veces, por lo menos en el gobierno del PLD, principalmente cuando estaba Gonzalo Castillo ahí, las carreteras se pavimentaban y entonces se medían los kilómetros pavimentados, ida y vuelta. Es decir, si la carretera Duarte tiene 150 kilómetros, por ejemplo, de aquí a Santiago, por poner números redondos, cuando Gonzalo Castillo mandaba a pavimentar ese tramo, por suponiendo que lo pavimentaran completo, eran 300 kilómetros. Y cuidado sin más, que ponían entonces, si eran 2 carriles, eran 300 y 300 para venir, son 600 kilómetros de pavimentación. Ustedes están oyendo cómo es que calculan estos ministros. Pero yo pienso que Eduardo Estrella es un hombre serio y que recibió ese muy maltrecho, ese Ministerio de Obras Públicas, porque uno sabe el fracaso que fue el señor de Línea Ascensión ahí. Eduardo, por lo menos, un hombre racional, un hombre de buen trato y de buenos conocimientos, porque tiene experiencia de Estado, muchísima, y es un hombre serio también, Eduardo. Entonces, han hecho ese trabajo de pavimentación, cosa que está muy bien, porque, señores, esa es una carretera infernal a Nagua, pero una carretera muy útil, porque usted, los que viven en San Francisco de Macorís no van a venir a la capital para irse por la carretera buena de la carretera del Nordeste, por Limón de Yuna. Lo ideal es que se vayan de Macorís a Villarriba, de Villarriba a Arenoso, de Arenoso a donde vive Doña Mora, por allá, y de ahí, bueno, empalman con la carretera que va a Rincón Molenillo. Muy bien, a Las Coles. Y de Las Coles, bueno, Guaraguao y toda esa comunidad de Limón de Yuna también se concentran, mejor dicho, sus caminos confluyen a esa carretera nueva, cosa que está muy bien. Y esas reconstrucciones de esas carreteras internas de San Francisco de Macorís, Nagua, San Francisco de Macorís, Pimentel o Pimentel Hostos, etcétera, etcétera. Eso está muy bien. Ojalá Obras Públicas pueda caer también allá en Arroyo al Medio arriba de la provincia de María Trinidad Sánchez, que hay un puente que colapsó y tiene las comunidades aisladas, comunidades productivas, que producen mucho arroz y cacao y se produce ahí muchísimos víveres y animales de crianza, pero la gente está impedido de cruzar, porque esos ríos ahora mismo en la banda norte están todos crecidos por las lluvias, intensísimas las lluvias.
y que ojalá la asistencia, que es crucial, le llegue a tiempo a la gente, porque la gente está muy afectada, muy golpeado por esas inundaciones, todos esos caminos muy deteriorados, un trabajo enorme tiene el Ministerio de Obras Públicas que tiene que avanzar allí. Desde luego, pienso yo que el gobierno también solo no puede trabajar. El sector privado de la zona y las comunidades tienen que ayudar a las autoridades, porque no se le puede dejar todo al gobierno tampoco, porque hay que ser honesto. Desde luego el gobierno que reparte tanta dádiva, que obligue a esa gente que reciben dinero gratis tan suavemente y tan fácilmente del gobierno. Vamos a exigirle algunas labores, qué sé yo, a cambio de esa dádiva. Y eso no es viejo, ¿eh? Yo recuerdo, o mejor dicho, no es raro en el Estado. Recuerdo que el proyecto de Juma en Bonao, ese proyecto se inició en el gobierno de Balaguer. Y nosotros trabajamos en Reforma Agraria. Cuando se inició ese proyecto, lo iniciamos bien, trabajando con Balaguer en ese proyecto. Y una de las mejores medidas que tomamos ahí fue intercambiar labores agrícolas de los asentados que estaban parados, porque hubo que detener los trabajos de producción en las parcelas de Juma, Bonao, para hacer los trabajos de nivelación y todo aquello trabajo de drenaje y bien, la reestructuración de ese proyecto, como está hoy, muy precioso y muy productivo, una cuadrícula. Pero ahí nosotros obligamos a los parceleros que estaban, diríamos, cesantes por los trabajos. Entonces, a cambio de labores, se le daban raciones alimenticias que la entregaba el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, y nosotros logramos hacer un acuerdo con ellos. Es decir, eso no sería una práctica nueva, que el gobierno a quienes le regala montones, miles de millones de pesos, ayuden en las comunidades también. Que no esperen solo la dádiva, que la gente tiene que ayudar a las autoridades, porque también es mucho el esfuerzo y es mucho la asistencia que se necesita con más de 22 provincias en estado de alerta roja, amarilla y verde continuamente, y lluvia, y lluvia, y lluvia, y crecida, y río. Esas cosas son muy difíciles también para las autoridades que no tienen miles de manos, ni siquiera tantísimos recursos, porque hay que decir esa verdad también. Pero sí hay que protegerlo. Ahora, lamentablemente se ha ido creando una suerte de revolución o contrarrevolución a la pretensa revolución minera de medio ambiente y de energía y minas. Ahora lo que han creado es una verdadera contrarrevolución rural y ecológica, social, en esas provincias mineras, que yo la cuestiono. Entonces, hay que ver cómo va a terminar todo esto. La Corquest apela a una famosa comisión de científicos, un grupo de farsantes que han dividido la Academia Dominicana de Ciencias. La dividieron porque parece que algunos se han convencido de que Corquest es buena, excelente amigo o excelente compañía. Y aparece un grupo de científicos dominicanos, repito, farsantes, que dividieron la Academia a la Academia de Ciencias Dominicana para ir a colaborar con Corquest. Esa es la famosa comisión que anuncia Corquest, que va a analizar los probables daños o no daños ambientales que crearía la explotación minera en el Romero. ¿Y ustedes creen que esa gente son creíbles? Vamos a la pausa.
Yo cruzaba ese monte a pie, oscura y sola todos los días. Pues los muchachos me esperaban. Por ellos, uno hace lo que sea. Ahora, llego segura y ellos a tiempo. Porque el cambio también se ve en el camino. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Valoramos la opinión de esa evaluadora estratégica ambiental, dice Corcuez. Ay, Dios mío. Yo me imagino los científicos, que ahí hay un científico que sabe de todo lo que es actos de la naturaleza. Creo que debe ser una suerte, metafóricamente hablando, una suerte de embajador de Dios. Debe ser ese famoso científico de suelos dominicanos, que yo no sé, debe ser parte de esa comisión evaluadora estratégica ambiental en el Romero. Dice la compañía que le satisfacen esas propuestas. Valoramos esa propuesta, dice la compañía. Pero San Juan está en pie de lucha y las comunidades ibaeñas también. Así que buscando, repito, esa revolución minera, el Ministerio de Medio Ambiente y el de Energía y Minas, lo que han creado es una verdadera contrarrevolución en toda esa zona. Ahí anda el padre Nino, que ese sí es verdad que es un luchador. Un hombre que cuando estaba Balaguer, le decía a él, que le dijeron, alguien le dijo al padre Nino, padre, ¿cuándo usted se va a cortar esa barba? Una barba luenga, larga que tiene. Cuando se muera ese malnacido de Balaguer, oigan qué cura aquel, del tipo de Rogelio, de esos curas tipo Rogelio, que son verdaderos tigres. Entonces, él dijo que él se cortaría esa barba cuando se muriera el malvado de Balaguer. Así que ya yo me imagino que Nino se cortó parte de esa barba. Pero ese que está dirigiendo esas luchas ahí en Santiago, por la cordillera septentrional. Bueno, el PLD ha dicho que el gobierno carece de planes para controlar la delincuencia, y es verdad, porque eso es absolutamente verdad. No tiene que decirlo el PLD, todo el mundo lo ha dicho eso, porque es a tientas que anda. Faride parece que lo que está es fareando. Fareando, porque ruido, delincuencia, atraco de todos los tipos, y la delincuencia lo engloba todo. Señores, no hay pie como... Pero el problema es que los propios delincuentes están en la policía, porque ahí vi un caso de un italiano que denuncia que le robaron más de 200,000 pesos de una joyería, una cosa, un negocio de él en Boca Chica. Policías que le quitan motocicletas a los tipos y se van en él. ¿Y qué es lo que está pasando? Y Faride tiene que ponerse en atención. La verdad que el gobierno, don Luis Abinader, parece que Luis es un hombre débil con sus amistades, porque
¿En qué cabeza cabe, digo yo, ustedes destinar la autoridad policial y de interior, de gobernación, vamos a llamarle para que sea más amplio el término, a una persona, una joven, una muchacha, que no es porque sea mujer, porque hay mujeres que tienen carácter, porque la de México es presidenta? Y Golda Meir era la primer ministro de Israel cuando la guerra de Yom Kippur, o del 67, no recuerdo, o la de Yom Kippur, Es decir, no es porque sea mujer, pero la pobre, no, esa dama no tiene carácter para eso. Este país no puede estar así. Miren cómo anda Donald Trump, por nombrar a quien, a un improvisado en el Pentágono. 30 generales se han ido del ejército, almirantes, funcionarios de todos los niveles, gabinetes renunciándole a un presidente de los Estados Unidos. Entonces, una guerra que ni es de tregua en tregua, y ni es guerra ni es paz. Ahora estamos en un limbo. Toda esta cosa por esas improvisaciones. Bueno, el PLD también, que hay que decir lo siguiente, Danilo Medina hizo unas declaraciones muy directas. Yo no voy a pecar de asumir el síndrome de Estocolmo, es decir, enamorarme del victimario, del verdugo, o aclamar al verdugo. Él, no sabemos cuáles son los verdugos del PLD, porque el verdugo del PLD fue el propio Danilo Medina, que creó las condiciones para que ese partido hoy esté en las condiciones que está. Porque los hermanos de Danilo Medina, nadie se lo puso por los ojos a él. Él fue que lo aceptó y lo vio cómo hacían todos sus desórdenes financieros y sus amigos de íntima y sentida amistad. Todo ese desorden administrativo, Danilo Medina lo conocía. ¿Quién fue que armó todo aquello? O a Gonzalo Castillo para pelear contra el líder del PLD, que era el señor Leonel Fernández. ¿Usted cree que eso era posible, que usted buscara una flor de un día para competir contra un hombre de un liderazgo como el de Leonel Fernández, solamente porque usted era el presidente y usted tenía el poder y el dinero para ganar, y yo lo he hecho mejor que él? Es decir, un hombre que se llenó de vanidad y de un veneno y de un odio que lo tuvo que escupir en el 19. Usted fue que se creó su propio verdugo. El propio verdugo del PLD es Danilo Medina. Ahora, el PLD es un partido determinante para las elecciones, pero Danilo no es determinante para las elecciones. ¿Por qué? Porque Danilo Medina, la tropa que le queda ahí, es gente que se supone que está ideologizada de los tiempos de Bocho. Es gente que sabe que votó por Leonel Fernández toda su vida y que Leonel Fernández lo engrandeció a todos con su manejo del Estado. Crecieron y florecieron en los gobiernos de Leonel. ¿Qué le queda a esa gente? Votar por el PRM, podrían hacerlo. Tal vez Danilo lo convence de que es mejor votar por el PRM, su verdugo también. Pero entienden que Leonel es el verdadero verdugo porque le ha disminuido su partido. Pero dígame usted que usted va a hacer en un partido que sacó 10. Y otro que es de esa misma estirpe y de la misma entraña y sacó 30. ¿Cuál es el atractivo que tiene el que tiene 10 o el que tiene 30 para no moverse hacia un lado u otro, cuando el liderazgo del que tiene 30 era el mismo liderazgo porque todos ellos votaban y votaron con gusto en los años de gloria, vamos a llamarle así, del PLD? Cosas lamentable que un líder como Danilo Medina esté todavía. Está bien que diga que ellos no se van a unir a nadie, muy bien. Pero no supongo que si dice eso también es sentenciar su partido, indiscutiblemente. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.